Aún más terrorífico, la resistencia bacteriana, otra consecuencia, que por el mal uso de antibióticos aumenta cada vez más. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cuándo realmente está indicado el uso de antibióticos? A la hora de tomar esta determinación hay que considerar tres factores. En primer lugar, la gravedad de la infección. Cuando el paciente llega a nuestra consulta o llega a la clínica o al hospital, primero, la gravedad de la infección. Si la infección ha provocado inflamación, ha progresado rápidamente o es una celulitis difusa, que vemos acá en esta imagen, ahí, generalmente tienen estas características clínicas, vemos esa hinchazón. Aquí se apoya el uso de antibióticos, además de realizar el tratamiento quirúrgico. En segundo lugar, tenemos que considerar si se puede aplicar un tratamiento quirúrgico adecuado o no. En muchas situaciones, la extracción de la pieza dentaria desencadenante del proceso puede tener como consecuencia la rápida resolución de la infección. Mucho tiempo se dijo, es más, es como una opinión muy extendida y en contra de esta opinión, la extracción de un diente en presencia de infección no favorece la diseminación. Mucho tiempo se dijo y se pensaba que, bueno, en estas condiciones hacer una cirugía podría diseminar aún más la infección, pero no favorece la diseminación y por lo tanto la presencia, en presencia de una infección de estas características, se recomienda la extracción de la pieza o de las piezas dentarias, en el caso que sean varias, las desencadenantes del proceso. No es necesario instaurar un periodo previo de terapia antibiótica. Es más, cuando no pueda realizarse la cirugía de forma inmediata, no se puede confiar en que un ciclo de antibióticos previo retrase el empeoramiento de la infección. Mientras eso no se resuelva quirúrgicamente, la infección va a seguir y va a empeorar, por más antibióticos que uno pueda darle al paciente. Y finalmente la tercera consideración es la situación de las defensas inmunitarias del paciente. Un paciente joven, sano, puede ser capaz de movilizar sus defensas y quizás no necesita un tratamiento antibiótico para la resolución de una infección menor. Se realiza el tratamiento quirúrgico y listo. Pero, sin embargo, si los pacientes, ya sea con cualquier tipo de disminución de su resistencia inmunitaria, como los que padecen una enfermedad metabólica grave, por ejemplo, una diabetes no controlada, o los que reciben tratamientos inmunosupresores porque tienen alguna enfermedad autoinmune, o pacientes que reciben quimio. Cualquiera de estos pacientes sí pueden necesitar un tratamiento antibiótico. Cuando se consigue un equilibrio de estos tres factores, resultan muy claras varias indicaciones bien definidas para el uso de antibióticos en odontología. Yo aquí a la izquierda le hice un resumen de las manifestaciones clínicas que pueden observar, que le pueden dar la pauta también de cuándo indicar un tratamiento antibiótico, porque esto nos indica que las defensas del paciente no están pudiendo controlar, ya no están pudiendo controlar a la infección. Tenemos una inflamación que se va
hacia los planos profundos. En este ejemplo vemos el espacio bucal. Cuando el paciente presenta celulitis, trismus, que es una incapacidad de abrir la boca, puede tener una linfadenopatía, puede tener fiebre. En algunos casos no se dan todas las situaciones, pero con que exista una ya es suficiente. Pericoronaritis graves son las formas agudas supuradas, que esto hay que tratar con antibiótico, porque está muy cerca de la fascia, del plano facial profundo, retrofaringio, osteomielitis, que son ya infecciones. Digamos que la osteomielitis es una complicación de una infección. Eh, Esto hay que tener en cuenta porque muchas veces también por miedo o por inseguridad uno quiere medicar para que no se infecte el lecho quirúrgico, pero en realidad la infección que se puede producir después de una extracción, la infección que se puede producir es por ejemplo, una alveolitis. Y en ese caso, la alveolitis, sobre todo la alveolitis seca, eh, está muy relacionada con la pérdida del coágulo, que se puede dar hasta por una forma mecánica o por una falta de cuidado del paciente, no solo por algún tipo de técnica quirúrgica o el tiempo que dure la cirugía, el, todo influye, hay muchos factores que influyen, ya sea de parte del odontólogo o del paciente, que es muy ingenuo creer que podemos prevenirlo con antibióticos, porque por más antibióticos que tomes, si el coágulo se cae, la alveolitis se produce igual. Y realmente una complicación de esas infecciones, una complicación de esas infecciones que son leves, es lo que sí tendríamos que tener miedo, pero para que se complique, para que se forme una osteomelitis o se forme una septicemia, en un caso muy grave, para que se complique esa infección leve, tiene que pasar bastante tiempo. Y ahí yo ya pensaría más que le tengo más miedo al abandono del paciente que se puede hacer para que se dé esta situación, para que se llegue a esta situación, que al uso o no de los antibióticos. Como que se perdió un poco el eje, ¿no? De pensar que mi preocupación está en si doy o no antibióticos, qué va a pasar si no le doy, si le doy, y se pierde mucho el eje después de hacer el control postquirúrgico del paciente. A muchos pacientes ni siquiera le retiran los puntos, entonces hay que repensar un poco qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de profesionales queremos ser. Todo esto que les estoy diciendo no son ocurrencias mías, no. No es que yo me levanté un día y dije voy a pelear contra el mundo para que usen antibióticos de determinada manera. No. Está todo avalado y recontra estudiado por señores de todo el mundo. Ustedes tienen que leer lo que dicen esos señores muy sabios, que hacen ciencia y tienen pruebas concretas para cada recomendación que hacen. Se van a encontrar a lo largo de sus vidas con muchos opinólogos que no pueden justificar la indicación, entre comillas, de antibióticos que hacen. Sean capaces siempre de decidir con fundamentos de racionalidad y pertinencia. Aquí vemos un árbol de decisiones para resumirlo, para resumir todo. Un árbol de decisiones para el manejo de las infecciones ontogénicas no complicadas. Vamos a realizar, obviamente, toda la historia clínica, la exploración, vamos a determinar que tenemos una infección. Si la infección está bien localizada, hacemos el tratamiento quirúrgico y listo. Tras evaluar la gravedad y vemos que, bueno, sí, hay signos y síntomas
característicos, signos y síntomas de diseminación, podemos empezar a pensar que sí podemos realizar un tratamiento antibiótico. Después, como recapitulando, el, el segundo, el segundo punto a tener en cuenta son las defensas del huésped. Vamos viendo, hacer una valoración. Em, Vamos a decidir, en el caso de que se den todas las condiciones ideales, vamos a decidir el tratamiento de forma ambulatoria y acá vamos a determinar si ya la infección se encuentra en una fase de inoculación, es decir, en la fase de edema, o si ha progresado a celulitis o absceso. En la fase de inoculación, la causa dental de la infección debe ser tratada quirúrgicamente. En esta fase, un antibiótico también podría acelerar la resolución de la infección. Si esta ha progresado a celulitis o absceso, se debe realizar entonces la incisión y el drenaje y el adecuado tratamiento dental. En ocasiones no es necesario realizar la incisión y el drenaje de forma separada si el absceso drena completamente a través de la cavidad que queda después de la extracción. Y cuando no sea posible obtener el drenaje completo del absceso, solamente con la extracción, ahí podemos considerar administrar un tratamiento antibiótico. Vamos a hacer la evaluación del paciente, vamos a ver si hay mejoría o no, y esto nos va a permitir, en el caso de que no observemos una mejoría después de 72 horas, derivarlo a un cirujano oral y maxilofacial, que son los especialistas en tratar infecciones de mayor gravedad. Bien, eso es todo. Hasta aquí. Quiero saber si necesitan hacer alguna pregunta. Sobre los antibióticos. Bueno, como ya les expliqué, los antibióticos a utilizar, los de primera elección, es un grupo de los betalactámicos, siempre recordar eso, ir escalando el espectro, ir desde un antibiótico de espectro reducido, ir escalando a medida que necesitemos, si va fracasando el tratamiento inicial, tener herramientas terapéuticas de mayor espectro. Son antibióticos que hay que reservarlos para casos específicos, los de mayor espectro. ¿Tienen alguna consulta para realizar? Bien. No, profe, Entonces, yo creo que no. bueno, nos damos por terminada entonces la charla y nos encontramos cada uno en su seminario taller, en el horario que le corresponda. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Luego.